En días pasados, el INE anunció que se le dará a los partidos políticos 16,000 millones de pesos, de los cuales cerca de 7,000 son para propaganda, básicamente para las campañas. Es un dineral, ya lo sabemos, y en realidad pues hay que discutir el tema porque resulta que desde que surgió la reforma de 1996 se les dio a los partidos un gran financiamiento público que ha ido creciendo por diferentes motivos. En cada reforma electoral de las que ha habido desde entonces se dice que se van a abaratar las campañas, los procesos electorales, y resulta que cada vez hay más dinero para los partidos, o sea, cada vez se encarecen más, al grado en el cual se ha dicho mucho, la democracia electoral mexicana es, si no la más cara, una de las más caras, y a veces eso se mide contra los votos emitidos, y resulta que efectivamente cada voto es mucho más caro de lo que suele haber o lo que suele verse en otras democracias. Bueno, aquí el planteamiento es qué se hace con ese dinero de los partidos. Hay muchas propuestas, por cierto, en el Congreso para reducir significativamente este financiamiento a los partidos. Hay una simple y llana de decir que se reduzca a la mitad, 50%, y otras iniciativas, como la del diputado local Kumamoto, que él presentó en Jalisco, aunque ya venía de atrás, la propuesta de vincular el financiamiento de los partidos con el número de votos efectivos que consiga cada uno de ellos en las elecciones federales. Hay varias propuestas pues al respecto, pero el hecho es de que por lo pronto se va a emitir esa cantidad de dinero para los partidos, que es enorme. Yo sigo creyendo que el modelo de financiamiento público es preferible a cualquier otro modelo de financiamiento. Sin embargo, en México tenemos como el peor de los mundos. Por un lado, tienes una bolsa de 6,000 millones para los partidos políticos y si tú dijeras, señores, aquí está su dinero, hagan política, no se metan con empresarios, no busquen dinero del gobierno, no busquen dinero de criminales, pues sería hasta estupendo, ¿no? Pero no, tenemos malas noticias porque ellos mismos se duplicaron la partida presupuestal, es decir, ese dinero que ahora reciben lo van a recibir casualmente por la vía de las entidades federativas, de tal manera que nos iremos a un presupuesto de 12,000 millones de pesos. Y tú dices, bueno, si solo fuera el financiamiento público podríamos hasta tragarnos esa pastilla, pero el punto es que rebasan todos los niveles de topes de campaña, tienes dinero que llega del gobierno, tienes dinero que llega de los privados y nada más por, digamos, no amargar el pastel del día de hoy o con tono de eclipse, tienes efectivamente el problema de que se supone que las últimas reformas, por lo menos la del 2007, iba a aligerar brutalmente el costo de las campañas, puesto que los tiempos oficiales de los que disponen los partidos en radio y televisión no cuestan. Bueno, le cuestan al Estado, le cuestan al contribuyente, pero ellos no los pagan con ese dinero. Por tanto, tú dices, oiga, y con 12,000 millones de pesos, estamos hablando que el PRI recibe 3,000 y pico de millones de pesos, Morena recibe 1,500 millones de pesos y el PT, por ejemplo, que es el Lázaro del sistema de partidos de este país, recibe nada más por presupuesto federal más de 350 millones de pesos. De tal manera que sí, me resulta escandaloso, aunque, subrayo, para mí la idea del financiamiento público es mejor idea que el privado. Pero estoy de acuerdo contigo. Se oye muy bonito. En la teoría de los partidos y de la democracia, vamos, es la doctrina Waldenberg, clarita, desde que empezó ese es su argumento, dinero público. Pero yo recuerdo una mesa redonda en el 2006 en Yale, a donde fue Demetrio Sodi, entre otros, y ante el auditorio dice, una cosa es el dinero legal y otra es ilegal. Y en las campañas se rebasa el tope de campaña entre 2 y 5 veces. Se gasta más mientras más local es la elección, por razones que supongo los especialistas conocen. Es una situación escandalosa porque de ser el caso, estamos hablando de que pueden llegar a 20, 30 mil millones de pesos en año electoral, en año de elecciones. Menos, más, no lo sabemos, porque, y aquí viene, van a decir que estoy obsesionado, pero no es que estoy obsesionado, es que la evidencia brinca. El INE investiga el gasto, pero no investiga estructuralmente, es decir, tienen la lógica del contador cuando necesitamos la perspectiva del auditor. Y si tú preguntas, y si tú buscas, lo he hecho, en las investigaciones auspiciadas por el INE y por el IFE antes, no hay investigaciones sobre dinero. Es un tema que prefieren caminar de ladito, como si fueran de pénjamo, se agachan y se van de lado. No quieren entrarle.
Esa es parte de la crítica que tenemos algunos. Vamos, tal vez ellos no tengan la capacidad legal, pero sí podrían estar auspiciando las investigaciones que nos permitan entender, por ejemplo, si es cierto lo que dijo aquel día Demetrio Sodi, que por cierto me han repetido en privado, candidatos de todos los niveles, hasta presidente de la República, que si es, en efecto, se rebasan los topes de campaña. Bueno, Enorme. ¿en dónde se rebasan más? ¿Por qué? ¿Cuáles son las dinámicas? Esa información la necesitamos para tener una discusión más ilustrada y menos pasional, porque desafortunadamente la discusión sobre el INE se reduce a si le tiene uno simpatía o no a Lorenzo Córdoba, cuando eso no debería ser. Deberíamos estar discutiendo ideas, no personas. Así es. Como no nos dan para tener ideas, pues nos vamos con las personas. Yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar para no hablar de las personas y sí de lo que pasa al interior del INE y lo que pasa con las leyes. Yo creo que es una primera aclaración, es que no es el Instituto Nacional Electoral el que decide cuánto se le da a los partidos y en particular cuánto se les da para campañas. Correcto. Es una cosa que está fijada por quién creen, pues por los propios partidos, esto es, por los partidos hechos legisladores, así que se han despachado con la cuchara grande. En la Constitución, sí, la fórmula. Es la fórmula, ¿no? Segundo, nos contaron ese cuento que bien dice Leonardo Curcio, de que se iban, en la reforma del 2007, de que se iban a abaratar las campañas, y mencionas tú un factor, ¿no? O sea, se les regala ahora, aunque nos cuesta, como bien dices, a los que pagamos impuestos, se les regala el tiempo aire, televisión y radio. Pero también nos dijeron que se iban a abaratar por razones que yo honestamente les creí y que no resultaron ser ciertas, en parte por la doctrina Woldenberg, que no solamente tiene la cosa del financiamiento público, sino que tiene la tesis, o siempre sostuvo la tesis, de que el tamaño, el precio de nuestra democracia o el costo de nuestra democracia era equivalente a el descreimiento o a la desconfianza en las elecciones, ¿no? Pero vaya, ya pasaron 25 o 30 años de eso, creo que ya podríamos haber superado, creo, esa tesis, porque seguimos echándole más dinero a los partidos y cada vez hay menos confianza. Entonces, pues las líneas se cruzan, ¿no? Más dinero y baja la confianza. La otra, hay otros dos motivos por que yo me creí que iban a disminuir los costos de los partidos políticos. Uno, las campañas se hicieron notablemente más cortas en la ley, ¿sí? No es cierto que se hayan hecho más cortas, ¿no? Estamos ahorita en campaña, llevamos meses en campaña, ¿no? Y segundo, porque supuestamente se partió a la mitad lo que se daba en años no electorales, que tampoco hemos visto. O sea, yo lo único que veo es que sube el dinero. Y menciono otro rasgo de nuestro sistema electoral que también tiene que ver con la perversión de los partidos, y que es que los topes de campaña están fijados, pero resulta que a los candidatos, los partidos, no les dan el dinero para esas campañas. Entonces, ellos mismos tienen que levantar ese dinero y, por lo tanto, lo del financiamiento público o la predominancia del financiamiento público no es más que una pura ficción. En la ley hay una predominancia, en la práctica yo sabía, Sergio, una relación de 6-1, pero en fin, puede ser, eres más conservador, puede ser de 3-1. Soy muy de 4-1. mesurado, María Amparo. Muy mesurado, qué bueno que has vuelto aquí, ¿eh? Pero eso es más o menos la cifra que se maneja, pues la proporción que se maneja. 5 o 6 veces el financiamiento público entra de manera ilícita por fuentes privadas o fuentes públicas también, pero de dinero del erario que no debería de estar en las campañas, y entonces resulta que está totalmente desbordado, y como ese dinero va por debajo de la mesa, pues el INE pues ni siquiera tiene noticia de él, no lo puede registrar, no lo puede sancionar, sino que todo ocurre, digamos, al margen. Y por eso mismo, en todo caso, me parece que el esquema de financiamiento público actual, con esas cantidades, sí es excesivo. En principio yo también, el modelo de financiamiento público sonaba bien y suena bien teóricamente. ¿Por qué? Porque te decían, el objetivo es, como ya lo habían señalado ustedes, es que no entre dinero privado, porque siempre va correspondiente, con favores después, en fin, con contratos, tienes que dar algo a cambio, no te da dinero nada más porque sí, y eso pervierte significativamente la relación de la democracia misma.
o dinero del crimen organizado, que es peor todavía. Bueno, pues no se logró el objetivo. Mucho dinero público para que no hubieran todas esas otras fuentes de financiamiento ilícito y sin embargo siguen estando y de un nivel parece bastante alto. Entonces, sí creo que ameritaría ir reduciendo, digamos, el financiamiento de los partidos. ¿Va a resolver el problema? No, se tiene que buscar por otro lado esquemas de fiscalización más eficaces o qué sé yo. Pero sí, en principio, sí es demasiado dinero a los partidos, que es excesivo y no es que les haga falta. Es decir, aún esa cantidad de dinero, si se parte a la mitad, va a ser más que suficiente. Es que el modelo de financiamiento público se basó en que Zedillo le dijo al PRI, a ver, ¿cuánto necesitan para ganar una campaña? Y en aquella época eran 1,000 y pico de millones para el PRI. Dijo, a ver, ahí está el dinero, es el modelo más generoso de financiamiento público. Hace un rato recordaba las cifras, el PRI solo por presupuesto federal va a tener 1,700 millones. O sea, lo que es doblemente escandaloso es que 1,700 millones es mucho dinero. O sea, el movimiento, ¿cómo se llama? Ciudadano y el Verde van a tener 500 y pico de millones cada uno en lo federal, les van a duplicar en lo local. Entonces uno diría, ¿Cómo es oiga, eso? ¿Que les van a duplicar? porque el presupuesto de lo local, o sea, en los estados les va a llegar el dinero, que es la reforma esta de años anteriores. En consecuencia, 2014. Tú dices, bueno, a ver, si 3,000 millones no le alcanza para hacer usted campaña, ¿por qué tiene que estar sacando dinero? El caso del PRI, de todas las dependencias federales, en el caso de Morena veíamos a la Eva Cadena recaudando dinero, sabrá Dios dónde, el PAN en Coahuila, digo, por citar los tres principales, violaba los topes de campaña, digo, ya se nos olvidó, pero en el 12 el que rebasó los topes de campaña fue López Obrador, fue un tema de ¿cómo se llama?, de prorrateo. Y ahí viene pues la falta de credibilidad en el INE, es decir, entonces a este señor no lo sanciona y entonces como no lo sancionó él, tampoco pueden sancionar al INE, digo al Verde, y tampoco pueden sancionar al PRI, y ahí nos vamos yendo en una simulación terrible. O sea, lo que hay que decir con toda claridad es que efectivamente, como decían Sergio y María Amparo, y lo dijo también Crespo, pues tienes un mundo hipotético, ¿no? Que es el de la ley, el deber ser, que está muy bien dotado, no se podrían quejar de ese dinero, y por otro lado tienes pues una política que sigue moviendo por absolutamente un criterio puramente pragmático. Y lo que es peor es que están prostituyendo a la sociedad, porque ese dinero no lo gastan en spots, no lo gastan en nada de lo que hacían antes, lo gastan en comprar el voto. Y eso está generando niveles de corrupción atroces en la propia sociedad, que ve efectivamente ya las elecciones como una oportunidad para hacerse de un dinerito. Lo digo con profundo dolor. Quisiera hacer una metáfora con partidos, con nuestra democracia electoral. Me recuerda a los carniceros. Y habría tres actores, la vaca, el carnicero y el cuchillo. Ya establecimos que la ley es el cuchillo, está en la Constitución. Pero no corta, ¿verdad? Bueno, ahí está, es el marco general que permite que los partidos sean la única partida que crezca cada año. Es la única que no baja, siempre sube por el cálculo que hicieron del número de habitantes, esa es la clave. Segundo, quedan por tanto los partidos y la autoridad electoral. ¿Quién es el pervertido? ¿Los partidos o las autoridades electorales que fueron colonizadas y amansadas por los partidos? Porque es ahí en donde está el debate. ¿Por dónde vamos a empezar a reformar? Los partidos no se van a reformar. Quien puede hacerlo, tal vez, es el organismo público. Si el organismo público está colonizado, difícil que pues entonces, pero asumámoslo, tenemos un organismo público que ni es autónomo, ni le interesa la democracia, le interesan otras cosas, pero no la democracia. Yo creo que hay que reformar todo. El INE tiene críticas, pero aquí me parece que los principales responsables son los partidos, sin quitarle ninguna responsabilidad al Instituto Nacional Electoral. Y nada más quiero cerrar diciendo, ya no hay tiempo, que no solamente se use ese dinero extra o ese dinero ilegal para comprar el voto, Leonardo, desgraciadamente se usa también para que vaya a llenar los bolsillos de los representantes populares. De corrupción. O sea, directamente corrupción, o sea, se lo llevan. Bueno, pero se nos termina el tiempo, vamos al siguiente segmento.
Bueno, y terminó la primera ronda de renegociación del Telecán y hay 3 asuntos que a mí me parecen interesantes, los pongo sobre la mesa, ustedes me dirán cuál tomamos. Por un lado está pues esta necesidad de renegociar lo que México no quería renegociar y hoy tenemos un ambiente político, digamos, complicado. Por un lado tienes un presidente de los Estados Unidos, no entro en los detalles, que ha tenido su peor semana. Hoy el New York Times dice, bajo cualquier medición, este es un presidente fracasado, presidente que tiene problemas serios en su gabinete, en su comunicación con la sociedad y efectivamente con su propio partido. En México el presidente no está mucho mejor, de hecho López Obrador ha dicho que la negociación o la renegociación del Telecán se debería hacer ya con el siguiente presidente y no acordar en esta situación. Por tanto, ahí tenemos una vertiente de análisis que me parece interesante. Por otro lado, vemos un Canadá que entró muy duro y un México que entró cauto. Yo no sé si el tema de las estrategias internacionales merezca un comentario por su parte. Pero Canadá dijo de entrada, a ver, no vamos a estar negociando déficit, esto es una barbaridad que me esté planteando todo esto, y lo de la mediación internacional, es decir, la posibilidad de recurrir a instrumentos fuera del Telecán, lo mantengo como una condición para estar ahí. Si no me voy, México fue infinitamente más cauto. Y el tercer elemento que me parece a mí el más interesante de todos es el debate que está generando en México esta renegociación, porque finalmente cada vez más actores dicen, hombre, no es que Trump tenga razón en esto del dumping social, pero tampoco está tan errado cuando él y los sindicalistas canadienses dicen, oiga, pues sí, el Telecán ha sido un éxito en muchos casos y en muchos sentidos, pero el tema salarial en México sigue siendo de llorar y en consecuencia habría que esperar que la Coparmex dijo que hay que replantearnos todo el modelo de relación salarial en el país, pues que dijéramos, sí, hay que incrementar la productividad, pero eso pasa también por un, digamos, replanteamiento del mercado laboral de este país. O sea, yo creo que por un efecto, iba a decir perverso, pero no, un efecto no esperado, este debate se pone en el centro de la discusión nacional y miren por dónde me parece hasta afortunado. ¿Cómo ven las cosas? Yo déjame reacciono, creo, a ver si no me mata, si no estoy ramplonizando lo que dijiste, Leonardo, pero creo que tocas 3 puntos muy buenos, que es el cuándo, el qué y el cómo. ¿Sí? El cuándo. Andrés Manuel López Obrador, en efecto, dice que se debería de renegociar, me parece una barbaridad, después de las elecciones. Creo que es un gran momento e incluso para quien quiera que fuera a ser presidente, creo que le quitas al próximo presidente, ¿sí?, un peso de encima habiendo ya renegociado. Claro, estoy partiendo de la base de que México, no importa el partido que esté hoy en el poder, que es el PRI, va a negociar no lo mejor para su partido, sino lo mejor para el país y hasta donde pueda negociar. Y creo que ahí hay buenas noticias en el cuándo. Hoy mismo se decía que estaban los 3 países dispuestos a acelerar y en particular México y Estados Unidos lo hacen en función de que México tendrá elecciones en julio del año que entra y Estados Unidos en noviembre. Entonces creo que hacen bien en acelerar sin descuidar, digamos, la forma. El segundo es el cómo, que es la estrategia que estás diciendo y coincido contigo, Leonardo, que si yo comparo los 3 discursos o las 3 posiciones de inicio de los 3 países, pues el nivel de concreción al que llegan Estados Unidos y Canadá es mucho mayor que el nivel de concreción al que llega México, ¿no? Esto nos pasa mucho, siempre estamos mucho en el discurso, digamos, acá arriba en la estratosfera, en lugar de ir a los puntos concretos. Creo que eso se va a ir corrigiendo, que México tiene claro, nos ha dejado cuáles son sus prioridades y a lo mejor estoy sobreoptimista, pero me parece que eso va a ir aclarándose. Y finalmente, el que ponen por delante, estás poniendo tú el tema de lo laboral. Me parece qué bueno que nos presionen en la parte laboral, porque el nivel de los salarios en México no puedes pedir que se equipare a lo de o sea, simplemente por la paridad y con lo que puedes comprar con cada salario es distinto en cada país, pero sí nos hace buena falta un empujón internacional, como nos hace falta en derechos humanos, como nos hace falta en elecciones y como nos hace falta en un tema que entrará también, que es el de la corrupción. ¿No ramplonicé? ¿Cómo te voy a matar después de eso? Al contrario, guirnaldas te voy a poner. Te voy a llevar serenata. Claro. ¿Verdad que le vas a llevar claro serenata? Que sí. Ahí le espero. ¿Te gustan los tríos, la trova yucateca o el mariachi? Un mariachi. Bueno. Fanfarrias le voy a llevar. Un mariachi trinacional. Muy bien.
me centro en el estilo mexicano de negociar. Tú dices cautela. Yo hablaría más bien de una cierta timidez, porque creo que lo mencionaste en un programa anterior, fuiste tú, Leonardo. Llama la atención que no haya invitado a los partidos políticos a un pacto de unidad o a alguna negociación o a algún cuarto político de al lado, vamos. Sí está tomando en cuenta a los empresarios, por supuesto. Y el Senado los acompañó Algunos senadores, que sí, no es lo mismo que el Senado, por tienes favor. toda la razón. No. Sí, Corrijo, algunos senadores. Si vamos a hablar de las fuerzas políticas, son los partidos con todo y lo perversitos que sean o perversotes. La pregunta es, y no tengo respuesta, el porqué de esta cautela, esta timoratez a la hora de negociar. ¿Tendrán claro hasta dónde pueden llegar? O más bien están dejándose llevar, nadando de muertito, a ver qué hacen los canadienses, qué hacen los estadounidenses, esperando que se debilite Trump y que los canadienses hagan el trabajo y México ahí se arrope. No lo sé, pero ciertamente hay otro tema, por cierto, bien importante, la cláusula anticorrupción, que también podría ser muy positiva, pero ciertamente, si uno compara la audacia y energía, hasta diabólica, diría, de Carlos Salinas de Gortari, cuando empuja la negociación, con la timidez de Enrique Peña Nieto, el contraste es absolutamente notable y no solo un síntoma de una mayor debilidad, sino también de personalidad. Entonces, si hablamos tanto de la personalidad de Donald Trump como factor en la negociación, valdría la pena que también reflexionemos o incorporemos la personalidad de Enrique Peña Nieto como un factor que puede resultar nocivo para los intereses nacionales, porque a la hora de la hora, si está en juego la presidencia, pues vayamos a saber qué estaría dispuesto a dar. Ese es el argumento básicamente que utiliza López Obrador para decir que no se negocia ahorita. Lo ha dicho desde hace tiempo, es decir, desde que se sabía que se iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio, decía, mejor déjenlo para después con el nuevo presidente. Entre otras razones porque él dice que es muy débil ya Peña Nieto, que llega ya con mucha debilidad, con muy poca popularidad, con problemas de imagen, etcétera, y que eso lleva, en su tesis, a una subordinación que muchos asumen que tiene Peña Nieto frente al gobierno de Trump. Entonces dicen, pues nos va a imponer lo que quiera Estados Unidos o Trump en particular, y eso no es lo adecuado para México. En cambio, el próximo presidente llegará fresco, con toda la fuerza. Supongo que López Obrador está pensando en él como la posibilidad de... Y también, lo que yo creo, eso no lo dice, es yo podría renegociar el Tratado de Libre Comercio a partir de sus propios conceptos. Él se ha opuesto al Tratado de Libre Comercio con buena parte de la izquierda mexicana desde que inició, hace más de 20 años. A lo mejor tiene una idea, lo que sería bueno es que nos dijera con más precisión en qué términos le gustaría que se hiciera el Tratado de Libre Comercio, pero desde luego que supongo que está pensando que sería algo distinto a lo que pueden negociar, digamos, los partidos neoliberales que están hoy en el poder. Yo creo que eso es un round de sombra, ¿no? Porque finalmente pues, el gobierno de México podría decir, señor López Obrador, nosotros no estamos negociando aquí porque queramos, ¿eh? Entiéndame que estamos aquí porque no tuvimos más remedio. El señor nos dijo que lo rompía y nuestro mejor escenario es el empate, ¿no? Es decir, mantener las cosas como están. Consecuencia, decirle a Trump, oye, López Obrador dice que yo estoy muy débil y que él va a negociar fuerte, pues la verdad es que es un round de sombra para consumo interno. Lo que quisiera es retomar parte de lo que dice Sergio, que sí me parece importante, digamos, darle un poco más de contexto. Más que la actitud del presidente, yo hablaría como de la cultura política o la cultura de las élites mexicanas priistas. Concretamente, esta idea de que las cosas en arreglos, digamos, palaciegos, con buenos tratos, con una enorme cortesía política, se arreglan, nos la ha dejado ver desde la invitación de agosto, ¿se acuerdan cuando Videgaray y Peña Nieto dice, vamos a invitar a este señor y le vamos a explicar
las bondades del Telecán. Y bueno, se las han explicado 28 veces y el tipo es tan necio que hoy vio el eclipse sin filtro solar, ¿no? Es decir, me refiero a Donald Trump, decir, me pueden decir lo que ustedes quieran, yo simple y llanamente no cambio mi opinión. Y a lo largo de estos meses ha sido consistente, y también ha sido consistente Peña Nieto, en que esta idea como de judo, de decir, no tiene ningún sentido enfrentarte a este señor, porque de todas maneras, ante la debilidad política que tenemos y siendo el eslabón más débil de la cadena, no vamos a obtener absolutamente ningún resultado. Pues a mí me irrita como ciudadano, pero le concedo alguna lógica en la negociación. Decir, ¿qué resultado tendría si hubiéramos tomado esta actitud matonista, por ejemplo, que personajes como Enrique Krause le sugirieron a Peña Nieto, decir, enfrente a Trump? Yo no sé si a esas alturas podría efectivamente el presidente hacerlo o si en algún momento lo pudo hacer, pero me queda claro que él se sentía profundamente insatisfecho con la forma en que su canciller anterior gestionó la relación con los Estados Unidos. Prueba es que cuando el asunto llegó a la elección de Trump le dijo a Videgaray, ¿sabes qué? Regresas tú. Por tanto, sí veo formas de hacer política a la mexicana que son trasladadas en este caso al ámbito trilateral. Yo sí, sin disentir de esto que describes muy bien, de cuáles son las formas que se ha usado, tengo una visión más benevolente de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Creo que México ha reunido a un grupo importante de verdaderos técnicos, de verdaderos conocedores, desde aquellos que estuvieron en 1993, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio original, hasta los que han seguido estudiando y teniendo una relación, e incluso relación de lobbying con Estados Unidos, y que ha conformado un buen equipo que tiene claras las prioridades de México y que tiene claro que su mejor apuesta es, por un lado, apostar con Canadá en el sentido de arroparse para la parte, sobre todo, comercial, arancelaria, tarifaria, etcétera, y por otro lado en la comunidad de empresarios, no solamente México-norteamericanos, sino con aquella comunidad de empresarios norteamericanos que tienen los intereses puestos en México porque tienen o bien sus inversiones aquí o bien dependen sus economías, las de ciertos estados o regiones de los estados, de las exportaciones que ellos hacen a México. Así que yo no tendría una visión tan negativa, y desde luego que quisiera insistir en el punto que aquí no es una cuestión de partido. Creo que como gobierno están negociando lo posible. Sí, sí somos el socio comercial de los tres, pues más débil en términos de su economía, ¿no? Y que no están haciéndolo mal. Y yo creo que el equipo negociador técnicamente es muy capaz, sí, pero sospecho que el tema no es de técnica comercial, sino mucho más político, otro ámbito. Pero tendremos ocasión de volver sobre este tema. Ahora, si le parece, hacemos una brevísima pausa, regresamos en un instante. Ya demostraron lo bien que negocian con... Bueno, vamos al tema de Odebrecht y de la Fiscalía y de cómo se persiguen estos delitos en México. Y lo hacemos en un contexto en donde estamos, hasta donde entiendo, en la antesala de que se estructure o de que entre en vigor esa reforma para tener una Fiscalía autónoma. Si estamos hablando de que vamos a tener una Fiscalía autónoma, entiendo yo que hoy en día pues no tenemos una Procuraduría autónoma. Creo que ese es el contexto que tenemos que tomar en cuenta. Con todo, es un hecho bastante inédito que un personaje, aunque sea ex, a nosotros nos gusta mucho eso de llevar a la justicia a los exes, si es que los llevamos, ¿no? Pero vaya, que un ex funcionario del tamaño de un exdirector de Pemex haya llegado a la Procuraduría General de la República como inculpado, a declarar como inculpado. Y quiero ser enfática en esto de como inculpado porque el propio Lozoya, el propio exdirector de Pemex, había pedido ir, pero como testigo. Y ahí hay una diferencia muy importante que es fácil, más o menos fácil de entender. Si vas como testigo, no tienes derecho a ver tu expediente, que ahora se llaman las carpetas de investigación. Si vas como inculpado, sí. Y ¿qué es lo que pasó? Pues, ¿se acuerdan cuando comentábamos aquí hace unas semanas que en la primera ronda, cuando se entrevistó a Duarte,
con su abogado, a Javier Duarte, Javidú me refiero, pues que está en quedó huelga de exhibida, ¿no?, la incompetencia de la Procuraduría. Bueno, pues ahora, cuando menos a decir del abogado de Lozoya, la carpeta de investigación lo que contiene son recortes periodísticos. Yo no sé si esto es cierto, pero si fuera cierto estamos en un caso muy dramático porque la red de corrupción que montó la empresa Odebrecht brasileña, cuyo director es Marcelo Odebrecht, está, bueno, no parece que no está en la cárcel porque fue un testigo protegido, pero vaya, está con una sentencia fuerte de arresto domiciliario y esto ya ha llegado a varios presidentes de países latinoamericanos, si no recuerdo mal, son 7, unos en la cárcel, otros fugados, otros indiciados, otros en proceso de enjuiciamiento y bueno, a una cantidad de legisladores en propio Brasil y de empresarios también en Brasil y en otros lugares que no hemos visto en México. Aquí en México no hay ningún imputado hasta el momento que sepamos, salvo el exdirector de Pemex. Yo les pregunto, porque no lo sé, no tengo una respuesta, es cómo va a actuar el gobierno de México en este caso, porque no lo sabemos, lo único que sabemos es que la Procuraduría lo llamó. ¿Qué esperan ustedes de este caso que ha llevado a tantos a la cárcel o a tantos a juicio y que en México tenemos apenas, digamos, vamos muy atrasados, por decirlo así? Me recuerda curiosamente a los años 80, cuando la agresividad de Reagan en el norte se tenía como contraparte las guerras centroamericanas en el sur. En estos momentos, en los últimos 2 años, el gobierno de Enrique Peña Nieto está sometido a la presión del norte, pero no solo Estados Unidos, sino de un buen número de países que están criticándolo, y súbitamente aparece una presión que nadie se esperaba del sur y que gradualmente va creciendo y creciendo y creciendo hasta obligar al gobierno de Enrique, al presidente, a aceptar que ya no basta con perseguir exgobernadores, porque hasta allá habían llegado. Era lo más a lo que habían llegado. Ahora permitió por primera vez que un integrante de su círculo íntimo, Emilio Lozoya, sea inculpado por la Procuraduría General de la República, que preside otro personaje de su círculo íntimo. Ignoro, por supuesto, qué vaya a pasar, nadie lo sabe, eso es lo fascinante de estas investigaciones que cubren una multiplicidad de canales y dimensiones, no lo sabemos, pero es una pinza que difícilmente puede evadir un gobierno como el de Enrique Peña Nieto. La evadió mientras fue interna, recordemos el caso de la Casa Blanca o la Casa de Malinalco de Luis Videgaray. Bastó con nombrar a un personaje menor, Virgilio Andrade, para que dijera, ustedes no hicieron nada y ya se acabó el problema. Bueno, esto no ha bastado para la historia de Odebrecht, evidentemente, y eso le da una tesitura totalmente diferente que se está combinando con la presión que viene de Estados Unidos. A mí me parece muy importante este caso porque tiene, además del componente que viene, el viento que viene del sur, tiene también como una especie de enseñanza de la historia. El gobierno actual puede decir, a ver, controlamos el proceso o abrimos la carpeta cuando Globo revela cierta información, o el contador que ya aludíamos en semanas anteriores de Odebrecht le canta la ópera completa al país y le dice, a ver, nosotros hacíamos esto. Y por tanto, si lo hicieron en Perú, lo hicieron en Colombia, pues no hay ninguna razón para que dijeran, los mexicanos hay que tratarlos con pinzas porque son muy especiales, su cultura de la integridad es tal que los podemos ofender, es decir, no hay ninguna razón para que tal cosa no ocurriera. Por tanto, el monstruo te persigue desde fuera, pero además te persigue hacia el futuro. Hay 2 presidentes de Perú, lo decía María Amparo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, que dicen, oiga, yo ya dejé de ser presidente, pues el pasado nos persigue, el licenciado, es decir, no hay manera de que eso ellos puedan en estos momentos decir que se terminó. ¿Qué va a pasar? Pues yo recuerdo aquello que decía Deng Xiaoping del gato negro o el gato blanco, lo importante es que caza ratones.
A mí a estas alturas, ya que me digan que la Fiscalía sea autónoma o no sea autónoma, ya digo, pero que haga su trabajo, dependa del Ejecutivo o no, porque qué ganas, como decía Magaloni el otro día, con tener una Fiscalía autónoma como la de Nayarit. Pues sí, tienes un fiscal autónomo que está con el narco, y si tienes una Fiscalía autónoma que resulta que no hace absolutamente nada, ahí tenemos las críticas a la FEPADE, que tiene autonomía. Tú dices, oiga, pues gato negro, gato blanco, o sea, hagan lo que quieran, pero que funcione la Procuración ¿La de Justicia. FEPADE tiene autonomía? Sí, claro, nombrada por el Senado. Relativa. Relativa. Sí, sí, esto La es- nueva del Senado, que sigue siendo parte de la PGR. Pero parte del que va problema a es depender eso. del Es decir, fiscal, ¿no? a Igual lo que la mejor, anticorrupción. mira, tú dices, y con razón, a lo mejor la autonomía no basta para que dé resultados, para que sea eficaz. Pero lo que sí podemos saber es que sin autonomía de entrada no hay ni siquiera esa probabilidad. Es decir, es muy difícil, porque entonces se vuelve un poco juez y parte del asunto, como está ahora. En términos, digo, yo no sé si hay los elementos, no sé si hay la culpabilidad que se está imputando, no sé si hay los elementos probatorios, pero va a ser un caso de todas maneras de un golpe político de opinión pública, porque si la PGR hoy por hoy sigue dependiendo del Ejecutivo, y esto afecta al Ejecutivo, no solamente a Pemex, porque las imputaciones son de que entró parte de ese dinero a la campaña presidencial del 2012, del cual además se ha mencionado un conflicto de interés porque resulta que el actual procurador era abogado de la campaña de Peña Nieto, y entonces a final de cuentas pues es un poco como parte del equipo de lo que podrían de los que podrían estar imputados ahora con ese asunto. Entonces, cuando eres juez y parte, pues la probabilidad de que cacen ratones pues es como menor, que si por lo menos te estás separando a quien va a investigar todo eso. Ahora, incluso suponiendo, digo, hay varios indicios y elementos, pero suponiendo que no hubieran elementos suficientes, precisamente por eso, por la falta de credibilidad que tiene nuestro sistema, nuestra Procuración de Justicia, en parte por la falta de autonomía, esto ya es un golpe político que va a ir arrastrando el PRI. Es decir, de todas maneras llegó como un cubetazo de agua helada, porque después, en la plena Asamblea Nacional del PRI, donde se estaba presumiendo muchas cosas, entre otras su disposición a perseguir la corrupción, que han venido manejando en los últimos meses, pues resulta que tienes esto, que te has dado la vista gorda al respecto, que a lo mejor lo vas a administrar el problema sin resolverlo a fondo, pero en términos de opinión pública ya va a quedar como decir, pues es muy probable, porque no es nada descabellado el decir que hubiera habido un soborno para Pemex, que a lo mejor entró parte de ese dinero en la campaña presidencial. No es ninguna tesis descabellada como para que digamos, no hombre, ¿cómo crees? Por favor, esos testigos están inventando todo. Ya va a quedar como un lastre durante la campaña presidencial en contra del PRI, independientemente que pueda tener otros elementos para seguir compitiendo, pero decir, oigan, ¿quién les puede creer eso de la anticorrupción? Que va a ser uno de los temas, o ya es uno de los temas centrales de esta campaña presidencial. Pero ver, le la suben el autonomía. dinero que pagan por Pues cada sí. voto pobre. Pues ahí donde... Aquí estamos ante un... Sí, es que el problema está en otro lugar. O sea, lo de la autonomía. A ver, Ana Laura, en efecto, Magaloni decía lo de, pues ahí tienes un fiscal autónomo en Nayarit, sí está ligado con el narco. Todos sabemos que Narcoautónomo, esa digamos. autonomía pues, Narcoautónomo. no es más que en el papel. Como será la nuestra, ¿sí? Porque el problema, digo, en caso de que haya un fiscal autónomo o una fiscalía autónoma, si no le construyes capacidades institucionales. El problema, creo que lo tocó de refilón José Antonio, cuando decía, pues, es que no sabemos si va a haber pruebas suficientes. ¿Cuándo hay pruebas suficientes y quién busca las pruebas suficientes? Pues es parte del problema. Porque, a ver, México no ha aceptado, la Procuraduría en México no ha aceptado estas declaraciones de los tres de Odebrecht como válidas. Se las necesitan mandar, digamos, por los mecanismos internacionales diplomáticos, firmadas y juramentadas para que puedan entrar en este proceso. Ahora, la autonomía no depende, desgraciadamente, de si te nombró el Ejecutivo o no. Estados Unidos tiene una Procuraduría Autónoma y lo nombra el presidente, al grado de que Kennedy hizo a su hermano un fiscal y de todas maneras funcionaba esa fiscalía. Aquí creo que es un problema, como dices tú, por un lado político y como dice Crespo, por otro lado de capacidades. No, ojalá, ahora que hablas de los vientos del sur, nos lleguen en serio, porque sí nos están dando una Elementos. lección los fiscales de Brasil, ¿no? Una breve acotación. Si siguen nombrando esos personajes blandengues,
sin compromiso con la patria, con los valores, no sirve de un carajo que sea autónoma o no sea autónoma. Parece pues que se traigan a Marco Antonio Baños y lo ¿Pero ponen es de de fiscal. compromiso? Es que no ¿O tienen, es de- es que nombran a gente sin compromiso, perdóname. O no tienen voluntad de cambiar. No Tú tiene. dices en los Estados Unidos, sí, el ministro de Justicia en los Estados Unidos tiene el FBI, que sí Que es sí es autónomo, como lo acabamos de ver con el caso de Trump. Aquí no sé si la Agencia de Investigación Criminal tuviera esa autonomía para decir, yo voy a seguir con una investigación que implique el presidente. Por tanto, hay que hablar más, creo yo, de capacidades. Por tanto, me ratifico en lo de Deng Xiaoping, gato negro, gato blanco. Yo lo que digo es que case ratones, que case delincuentes. Pues ojalá y que en efecto que case delincuentes. Yo me quedo satisfecha con lo que dijo. No sabemos qué va a pasar. Antes decíamos sí, sí sabemos, sí, lo van a dejar libre. Ahora decimos no sabemos qué va a pasar. Nos despedimos, regresamos en unos minutos. Hace años la cultura política mexicana era parecida a la soviética porque había que ser especialista en los pequeños detalles para interpretar cómo andaban los vientos políticos. Si el presidente de la República en un informe se quedaba viendo por 10 segundos a un ministro más que al otro, entonces eso quería decir que a lo mejor ese era el tapado. Ese era el tipo de especulaciones, bastante babosas, por cierto, pero esas eran las especulaciones. Igual en Moscú, en el desfile para conmemorar la revolución bolchevique, en qué lugar del presidium aparecía tal o cual. Lo menciono porque ha cambiado, pero no tanto, porque hay que seguir atentos a los símbolos, ¿sí? Al día de hoy Morena arrasa en la capital, eso dicen las encuestas, y por tanto, como en los viejos tiempos, quien sea el candidato de Morena muy probablemente sea el próximo jefe de gobierno. Y el método como van a seleccionar al aspirante, al elegido o elegida, es por una encuesta. Había el acuerdo o la regla de que quien iba a hacer esa encuesta, entre 4, tal vez 5 personajes, era la estructura de Morena o Morena Nacional. Y los aspirantes, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Martí Batres. Esos son los 4, tal vez entre un quinto. Todo iba razonablemente bien, salían encuestas de medios independientes que decían, pues va adelante Monreal, casi siempre, a veces decían Sheinbaum, no estaba claro, pero de repente Monreal se brinca las trancas, como en los viejos tiempos, y difunde su propia encuesta, en la cual él va adelante. ¿Qué quiere decir esto para los chilangólogos? ¿Qué estamos viendo? ¿Una fisura en Morena? Pues yo chilangólogo no soy, pero claramente creo que Andrés Manuel López Obrador y Morena son muy exigentes. Realmente le piden a su militancia, a sus simpatizantes, que comulgue con ruedas de molino y además pongan buena cara. Hablo del caso Venezuela, sigue sin haber dicho todavía claramente, condeno lo que ocurre en Venezuela y una buena parte de la izquierda tiene que transitar por esa vía. Caigo en lo de la Ciudad de México. Les dice a los competidores, señores, va a ser encuesta. Oye, pero entonces le vamos a pedir un encuestador de prestigio o vamos a tener 3 encuestadores que lo hagan. No, la encuesta la vamos a hacer nosotros, en casa. Oye, ¿cuál es el método y cuáles son las preguntas? Eso no se los podemos decir, pero créanme que lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, pues Ricardo Monreal yo creo que tiene razón, Sergio. Es decir, a ver, yo le creo mucho a Dios Padre, pero hágame usted el favor de decirme cuál es el método para elegir candidatos. O sea, ¿qué les van a preguntar? Y bueno, pues no sabemos, el jueves nos van, porque son lentos en procesar encuestas, el jueves nos van a decir si ganó Sheinbaum o si ganó efectivamente Ricardo Monreal. Por cierto, a Mario Delgado lo agregaron, él ya había perdido la votación interna en Morena, y dijeron, ¿sabe qué? Métalo para que haya juego. Entonces, pues yo la verdad es que sí veo muy difícil que al electorado de Morena, que de todas maneras va a pasar esta, como ha pasado en las anteriores, hay que decir que los fieles de los partidos en este país son tremendamente leales, ya platicamos de los priistas, pero regreso a Morena, la promesa en la capital es gobernar con el viejo PRD, ya nos dijo, Armando Quintero regresa, Pablo Gómez regresa a la Asamblea, Clarita Brugada regresa a Iztapalapa, entonces uno dice, oiga, ¿y de PRD a Morena qué es aparte de cambiarse el saco? Absolutamente nada. De verdad, en este caso creo que sí se le pasó la mano. Oigan, yo diría 2 cosas, o sea, los oigo incluso en el lenguaje que oyen, que
que usan. Tú hablas del electorado interno, ¿no? De Morena, y tú de la estructura de Morena. Yo no veo ni estructura ni electorado, veo en efecto a un Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Que es el que está decidiendo. Y con eso, o sea, no veo que pinte el electorado de Morena para elegir a Ricardo Monreal o a Clara Brugada, no veo que pinte la estructura, estoy a Claudia Sheinbaum, perdón. Veo claramente la voluntad de López Obrador para decidir quién va a ser el candidato, disfrazado de encuestas, como podemos decir del PRI, disfrazado de 22 asamblea, pero quién va a ser el elector. Y eso me lleva a tu punto de pues la cultura, aquella que no se acaba de ir y que me sorprende mucho que lo tienen las antípodas, ¿no? Los grandes enemigos, la mafia en el poder, que está presidida por el PRI, y el propio Andrés Manuel, que es el que acuñó y el que acusa a la mafia del poder. En los dos hay dedos, cada quien lo disfraza como quiere, cada quien lo disfraza como puede, pero todos sabemos en dónde está la decisión. Así que esa cultura política creo que no se ha ido. Y como bien dice Leonardo, pues, se tragan ruedas de molino y además lo hacen con una sonrisa. Supongo que aclamarán si sale Claudia Sheinbaum o si sale Ricardo Monreal. Lo que sí no sabemos es si Ricardo Monreal, que yo también pienso que es el más popular, es el que más tiene conocimiento. Yo no sé si es porque es popular o porque tiene mayor reconocimiento de nombre, pero no me cabe duda que está arriba en estas encuestas de las que habla Ricardo Monreal, son ciertas, pero eso pues no importa quién vaya arriba en las encuestas. El jueves nos dirán, no es la de Morena, la de Andrés Manuel López Obrador, que además no él no cree siempre en las encuestas, pues nos dirá. Porque no las hace la propia estructura de Morena, que sí la va a hacer. Nada más que eso hacia afuera no se ve como muy creíble ni muy convincente. Es decir, no sabemos quién es el encuestador, no hay más de una encuesta que puedan contrastar el resultado. No nos dicen nada más que lo que su encuesta que ellos hacen les dice. Entonces, en términos de credibilidad, pues es muy difícil. Se supone, el propio Monreal dijo en algún momento, si va a ser el dedo de López Obrador, disfrazado de encuesta o no de encuesta el que decida, yo no tengo posibilidades. Eso dijo Monreal hace algún tiempo. Sí, porque de alguna manera se sabe que efectivamente la preferencia y la cercanía de Andrés Manuel López Obrador es con Sheinbaum. Y por eso entonces decimos, bueno, pues la sospecha está en que la encuesta sea simplemente para encubrir, que sea una cuestión cosmética, para que no se vea el dedazo tan directo, ¿no? Sino más o menos disimulado. Morena ha utilizado diferentes métodos. Ha utilizado el del sorteo en algún momento, que se dice ese es totalmente al azar. Y sí, puede ser muy democrático en términos, digamos, de que todo el mundo tiene, en la medida en que se cumpla, ¿no? Todo el mundo tiene la misma oportunidad. Tampoco creo que ese debería ser el criterio, es decir, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Qué ofreces? ¿Qué elementos tienes como militante? Que debería en principio contar más que el puro sorteo, al azar, ¿no? Es al azar. En términos de probabilidades, efectivamente está muy bien repartido eso, pero ese es el criterio que debería prevalecer para seleccionar a tus candidatos, o la probidad, digamos, en tu trayectoria política, etcétera. El caso es que ahorita en términos de percepción, con una encuesta de esas características oculta, hecha por el propio partido, si sale Sheinbaum, yo creo que en términos de credibilidad va a ser, fue el dedo de López Obrador. Si saliera Monreal, podríamos quizá decir, mira, entonces sí fue las encuestas, porque coinciden con las otras encuestas que se han hecho, y a final de cuentas López Obrador renunció en un cargo tan importante y que casi está garantizado para triunfar Morena, que es el gobierno del Distrito Federal. Ahí es muy difícil pensar que López Obrador saque el dedo, realmente. Pero, dependiendo cómo sea el resultado, será la cuestión otra vez de credibilidad en la opinión pública sobre si en Morena persiste el dedazo, pero disfrazado, como ha ocurrido también en muchas ocasiones en el PRI, o de veras hicieron un ejercicio en donde la gente decidió. Mi intuición es que va a ser Monreal el ganador. Y López Obrador, el juez, va a decir, ya ven todos esos incrédulos que decían que no había democracia en Morena, pero seguirá siendo cierto que la encuesta fue secreta, que nadie supo qué preguntas se hicieron, y bueno, pues finalmente eso lo utilizará él para legitimar. Pero tengo la impresión de que a estas alturas no apostaría, porque Monreal ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una alianza con el PRD. El PRD está perdido en la capital.
capital. En consecuencia, si tuvieran, como ocurrió hace 20 años en Zacatecas, él mismo la posibilidad de saltar a otro partido y regresar con toda naturalidad al PRD, por el que fue gobernador, lo volvería a hacer. Entonces, sí, Morena tendría ahí un problema muy serio, y algo, Andrés Manuel, si algo conoce, es ese tema. Haciendo a un lado todas estas posibilidades que, como verán, desconocemos, lo que sí me resulta evidente, es que estamos todavía instalados en la vieja cultura, haciendo interpretaciones cuando no deberíamos estar en este juego absurdo. Del futurismo. Deberíamos tener ya las encuestas, ¿no? Cuando deberíamos estar discutiendo, bueno, esta encuesta la va a hacer no sé, el Duende Azul, la consultora del Duende Azul, o como se llame, que tiene un prestigio internacional, por tanto, pues hay que revisar la metodología y cuántas entrevistas. No lo sabemos y tenemos que empezar a especular, porque mi compañero Leonardo Curcio, con su conocimiento de la capital, y lo digo en serio, de que la conoces muy bien, diste dos respuestas. Primero, que Monreal iba a ser, pero después a lo mejor se va con el PRD. Es decir, estamos interpretando y podríamos seguir. ¿Y por qué está Mario Delgado? ¿Será una señal para los marcelistas que ya regresan también a Morena, a la capital? ¿Quieres abundar? No, nada más decir que le demos crédito a López Obrador en el sentido de que su dedo puede ser un dedo racional y señalar, independientemente de la encuesta, a Ricardo Monreal. ¿Sí? A mí me puede parecer mejor o peor Ricardo Monreal, pero su dedo puede señalar a eso. O sea, el hecho de que gane en la encuesta no quiere decir que no hubo dedo. Con esa frase de María Amparo Casar nos despedimos por esta semana. Regresamos.